Un caluroso y fraterno saludo le damos a todos los amigos que nos sintonizan por la frecuencia de Radio Espíritu Uruguay. Desde la mayor de las Antillas, Cuba, se engalana con exquisita fragancia nuestro espacio Violetas para Amalia, un programa dedicado a Amalia Domingo Soler, la dama del espiritismo o cronista de los pobres. Estaremos nutriendo nuestra alma con sus memorias y sus obras, fuente de incalculable valor para las diferentes generaciones de espiritistas. Acompáñanos y queda con nosotros Walter Pérez y quien les habla, Blanca Rosa. Muy buenas a todos nuestros amigos radioyentes que se unen y se sintonizan en estos momentos con nuestro programa Violetas para Amalia. Un placer que estén a nuestro lado, compartiendo, aprendiendo y disfrutando de la vida de Amalia Domingo Soler. En la febril producción dio material para varios volúmenes bibliográficos que en folletos o en libros formaran valiosas separatas que extendieron su trabajo en un campo más amplio. En 1880 se había producido la separata editada por el propio Torrens del espiritismo refutando los errores del catolicismo. Un alentador volumen. Se cuenta otros muchos folletos, cánticos especialmente dedicados a las escuelas dominical de la Buena Nueva, en el cual se encuentran 44 canciones para dar a los niños una noción elemental de los principios sobre los sermones de un esculapio y un jesuita, editado a través de las Refutaciones de la Luz, ribeteando los sermones pronunciados contra el espiritismo por los sacerdotes Sayarés y el esculapio Fita, de la Compañía de Jesús. Consejeros de Ultratumba es una historia de dos almas, otro hijo de su inspiración y experiencia filosófica, historia de un presidiario dedicado a los que pagan culpas en las cárceles. Amalia ya atravesaba los 60 años, muchos para su salud quebrada y además sometida como estaba a una faena de trabajos y emociones intensas y sin tregua. Aunque el tipógrafo nunca estuviese de pie ante su mesa, esperando material para cerrar la edición de un nuevo número de La Luz, no descansaba su pluma ágil. Todos los temas que habían herido su inquietud encontraban el debido eco en las páginas en blanco, siempre a la mano, y volaban por tierra y por mares, valorando publicaciones de los dos continentes. Una nueva actividad la reclama también: sus libros. Este último libro, que fue inicialmente publicado en 8 tomos debido a su extensión, 870 páginas de tipo común, se hace una realidad gracias a las comunicaciones obtenidas en la Buena Nueva por el espíritu de Iris, que habría sido María de Magdalena, la mujer convertida por Jesús, Teresa de Ávila en otra encarnación y asociada del Rabí Galileo en sucesivas situaciones. Es un libro profundamente dramático, discutible, pues se hace necesario leer entre líneas para captar su profundo significado, requiriendo, conforme Amalia advierte en el prólogo de la obra, saber leer y no fijarse apenas en la letra sin buscar el espíritu que da vida a aquellas frases hiperbólicas. En los primeros días del año 1897 se inicia la copia de su texto y con breves intermitencias, trabajando un día por semana, fue el libro dado por finalizado a mediados de 1899. El día 5 de enero de 1904 estaba encuadernados los 8 volúmenes por la buena voluntad de los editores Carbonell y Esteva, que aprobaban las ideas contenidas en sus páginas y juzgaban una gigantesca aventura editar el volumen, aunque ya hubiesen editado otras obras fundamentales espíritas de menor porte. En 1904 se hace una reedición en 2 tomos en Argentina y continuó cautivando e intrigando a una amplia cantidad de lectores, tal como un homenaje inspirados en los sacrificios de Amalia en cuanto al testimonio de la luz,
Sus muchos amigos de varias partes del mundo juzgan oportuno reunir en libros los escritos aparecidos en la revista. Salvador Sellefés es el título de otra separata dedicada al gran poeta y amigo. Versos de Amalia es el título de una selección de poesías, conocidas pero inéditas. Hay otra que no tuvieron tanto clamor y no se volvieron a reeditar, especialmente en Argentina, donde su nombre aún gozaba y goza hoy de gran simpatía y respeto. Memorias del Padre Germán inicia la más importante etapa de la bibliografía soleriana después de la luz. La historia del sacerdote que en espíritu fuera su guía, su maestro y permanente estímulo, surge a la consideración de un enorme contingente de lectores con un éxito de ventas que se prolonga hasta nuestros días. Son 354 páginas, con una serie de relatos conmovedores, simples y dramáticos, de una vida ejemplar, sublime, dedicada al bien de sus semejantes y al amor a los niños, teniendo por gran inspirador al Maestro de Galilea. Desde el 29 de abril de 1880 hasta el 12 de marzo de 1884, Amalia copió fielmente todas las semanas lo que le era transmitido a través de Eudaldo, inspirado por el Padre Germán, además de haber publicado esos relatos en la luz en sucesivos números. Surge entre sus amigos la idea de lanzarlos al conocimiento general como un ejemplo vivo de virtudes. En febrero de 1900, este libro había tenido varias reediciones. Inmediatamente después surge Te perdono, Memorias de un espíritu, también publicado angustiosamente en los últimos números de la revista de Amalia. En una ocasión se llegó a pensar en la gigantesca tarea de imprimir sus obras completas, empresa de una proporción extraordinaria e imposible, debido al gran número de trabajos firmados por Amalia. Sus muchos amigos de Cuba inician una suscripción para colaborar en la impresión de ese emprendimiento. Un impresor, Lobeira, de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se ofreció para imprimir las obras completas por el simple costo del papel. De todo ese conjunto de trabajos, aparece en 1903, en 2 tomos, de más de 300 páginas, cada uno ramos de violetas, una valiosa selección de artículos y poemas que habían sido publicados en La Luz, con un prólogo emocionado de la autora. En 1947, en Buenos Aires, se lanza la 4ª edición de estos libros. Su obra continúa siendo impresa incluso después de que Amalia hubiese dejado el plano terrenal. Inmediatamente después de su desencarnación, una entidad de La Pampa, Argentina, Caridad Cristiana, costea la edición impresa con el sello de la gran casa editora barcelonesa Mausi, de otra interesante selección de sus escritos, precisamente con el título Sus más hermosos escritos. En 1913 se publican sus memorias, que Amalia dejó inacabadas, comprendiendo el periodo que va hasta 1891. Este libro posee la originalidad de contener un prólogo dictado por Amalia desde el mundo espiritual, en 1912, 3 años después de su partida, así como la continuación a partir de 1891 hasta su desencarnación, con particularidades e impresiones sobre la vida en el más allá. El espíritu usó las facultades mediúnicas de María, con las cuales Amalia continuaba sus trabajos en la entidad de sus amores, después que Eudaldo también partiera rumbo a la vida espiritual. En 1956 se realiza otra interesante selección de sus trabajos, todos basados en el filón de la ley de reencarnación, bajo el título de Hechos que prueban. Una vez más, nuestros queridos amigos, hemos compartido parte de la labor como escritora y periodista de nuestra querida Amalia Domingo Soler, cuya fuente inagotable fue su amor hacia los más desheredados de la tierra, y su dolor sirvió para dar consuelo a todos los corazones afligidos que buscaron en ella el sostén. Quede con nosotros, sigamos compartiendo y conociendo
la obra de esta mujer maravillosa junto a Walter Pérez. Es un gusto, queridos amigos, que estén compartiendo junto a nosotros a través de las frecuencias de Radio Espírita Uruguay en su programa Violetas para Amalia, para tener un nuevo acercamiento a la vida y la obra de la cantora del espiritismo, Amalia Domingo Soler. En esta emisión, juntos, ustedes y nosotros, estaremos hojeando las páginas de sus Ramos de Violetas, esa compilación de artículos y escritos de doña Amalia Domingo Soler en 2 tomos. No hay libro que no tenga quien le recomiende en un prólogo laudatorio. Mis ramos de violetas, dice Amalia, no los recomienda nadie en particular. La recopilación de mis trabajos sale a la luz del mismo modo que se han ido publicando desde el año 73 del pasado siglo. Mis poesías y mis artículos, así como las florecillas del campo, abren su corola y exhalan su perfume, sin que ningún jardinero se cuide de ellas. Así mis escritos, humildes y sencillos, han llenado las páginas de muchos periódicos espiritistas, esparciendo el aroma de su sentimiento y de su fe en la justicia divina. Incansable en mi afán de dar a los otros una parte del bien que yo disfrutaba estudiando el espiritismo, más de 2000 producciones he dado a la prensa desde el año 73 del siglo XIX. Sin familia ninguna, he llegado a tener una familia inmensa. He llamado a tantos corazones que muchos me han respondido hasta el punto que, sin yo pedirlo, ni aún soñarlo, los espiritistas cubanos abrieron una suscripción para publicar todos mis escritos diseminados en los periódicos espiritistas de España y de ultramar. ¿Qué mejor prólogo pueden tener mis ramos de violetas? En Buenos Aires también encontró eco su buen deseo. Tanto es así que un espiritista de Loberia, que posee una imprenta, se ofreció a hacer la tirada gratis, dándose por pagado con que le costearan el papel, encargándose él de todo lo demás, incluso la encuadernación de los volúmenes que contengan mis escritos. Confieso ingenuamente que mi júbilo es inmenso al ver recopilados mis trabajos. Son los hijos de mi pensamiento porque, si bien los espíritus me han ayudado siempre en mis tareas literarias, yo no soy medium mecánico, yo no acepto de los espíritus más que aquello que está conforme con mi razón. Trabajamos a medias, ellos me inspiran, ellos me alientan. Sin ellos yo no hubiera podido trabajar tan asiduamente, pero puesta en relación con ellos, hace un esfuerzo mi inteligencia, mi razón cumple con su deber de adquirir, de analizar, de hacer comparaciones entre la sombra y la luz. Y mientras más trabajo, más contenta estoy porque más útil soy a la humanidad. Todo en la creación cumple su cometido, desde el microscópico insecto hasta el sol que da vida a un sistema planetario, desde el aeronauta que pretende navegar por el espacio hasta el minero que arranca de las entrañas de la tierra el calor almacenado como llama Flammarion a las minas de hulla, desde el sabio que todo lo sabe hasta el pobre campesino que todo lo ignora. No hay hombre ni cosa que esté sobrante en el universo. Entonces yo también habré venido para algo y pruebas innegables he tenido que yo he venido para entendérmela con los espíritus. Antes de conocer el espiritismo era yo un cero sin valor en la suma social. Me faltaba familia, salud, medios para vivir. Iba a tientas por este mundo porque llegué a perder en gran parte la escasa luz que siempre han tenido mis ojos. Y al conocer el espiritismo, qué gran metamorfosis se operó en mí.
Vi desaparecer mi inutilidad, resonaron en mis oídos voces proféticas que me decían: el porvenir es tuyo, levántate y anda. Y me levanté y anduve, y yo que no tenía a nadie en la tierra me creé una familia universal, y al creármela dije: si yo que era menos que un átomo, al ponerme en relación con los espíritus, he adquirido un íntimo convencimiento que puedo ser grande, si quiero serlo, ¿cuántos que valgan más que yo llegarán a ser héroes estudiando y comprendiendo el espiritismo? Sea yo, pues, propagandista de la buena nueva, y por eso he dicho yo a los pobres y a los desvalidos: ¿queréis ser relativamente felices? ¿Queréis convenceros que Dios existe? ¿Queréis reconocer la grandeza y la justicia del Omnipotente? Pues estudiad el espiritismo. Es un vergel siempre florido. En él los buenos jardineros encontrarán flores de espléndida belleza y penetrante aroma. Yo que en esa existencia he carecido de todo, a pesar de mi insignificancia, he recogido en el campo del espiritismo mis ramos de violetas. Así concluye su prólogo la cantora del espiritismo, Amalia Domingo Soler. Sigamos pues, queridos amigos, oyentes de su programa Violetas para Amalia, recorriendo las páginas de sus ramos de violetas. Recorriendo las páginas de esta gran obra de la cantora del espiritismo, llegamos para compartir con ustedes a la poesía titulada por ella La oración. Para rogar al Eterno, yo no encuentro necesario entrar en el santuario que la costumbre fijó. Cuando un alma dolorida no encuentra su mal consuelo, le basta mirar al cielo. ¿Hay templo más grande? No. Las iglesias confundidas dentro de grandes ciudades son centros de vanidades y allí no puedo rezar. Una muchedumbre inquieta ante mis ojos se agita, que va a la casa bendita su gala y lujo ostentar. En medio de tantos seres, no hay unos labios que imploren, no hay unos ojos que lloren con llanto del corazón. Acuden al santuario tranquilos y sonrientes, murmurando indiferentes, por rutina, una oración. Oraciones estudiadas sin sentimiento ni anhelo, se perderán que en el cielo no las pueden comprender. Cuando en la mente angustiada un eco doliente vibra, cuando en la fibra por fibra se deshace nuestro ser, entonces de nuestros labios brotan frases incoherentes que suben puras y ardientes hasta el trono del Señor. Esa es la oración bendita que el Omnipotente escucha, el gemido que en la lucha lanza el triste pecador. Nuestra religión cristiana es dulce y conmovedora, es tierna y consoladora como ninguna lo es. Y aunque ha sido combatida y humillada en su pureza, resplandece su grandeza de los siglos a través. De la construcción humana, me gustan las catedrales con ventanas ojivales y dudosa claridad, con sus naves silenciosas y sus arcadas sombrías, con sus graves melodías y su triste majestad. O en la cúspide de un monte, una solitaria ermita, donde el pecador medita pensando en su porvenir. Cuántas veces he rogado en esos pobres asilos, ignorados y tranquilos, donde se acaba el sufrir. Cuando me encuentro en parajes donde no hay templos de piedra, ni ermitas, donde la hiedra pueda su manto extender, busco en collados y en montes magnífico santuario, que en un valle solitario allí está el supremo ser. Allí está el cielo y la brisa, las cascadas y las flores, y las aves de colores que bendicen la creación. Está la naturaleza, esa fábrica grandiosa de belleza portentosa y gigante construcción. La obra del hombre, ¿qué vale ante esa débil muralla que al mar le sirve de valla?
¿No se ve allí a Dios quizá? Pues se suceden los siglos, los mares se precipitan, las olas siempre se agitan y nunca, nunca van más allá. Cuando el huracán arranca, los árboles centenarios hacen falta santuarios para temblar ante Dios. ¿Tendrá más poder acaso un templo pobre y mezquino que ese misterio divino que hay en la natura en pos? Para esos seres que nacen escasos de inteligencia y que no tienen conciencia de lo que vale su ser, vayan esos en buena hora a rogar porque otros rueguen y acudan porque otros lleguen y hagan lo que vean hacer. Los hombres, por conveniencia y otras profundas razones, hicieron innovaciones en los dogmas de la fe, y a su placer aumentaron y a su gusto destruyeron, y quitaron y pusieron, y no es hoy lo que antes fue. Por esto a mí, falsos ritos en nada me satisfacen, ni lo que los hombres hacen me inspira gran devoción. Que Dios es grande, muy grande, y el hombre muy pequeño para convertirse en dueño del que fue su salvación. Que atrás el fanatismo, con sus castigos y horrores, y vengan siglos mejores que ilustren la humanidad. Sombras de espanto y luto, dormid en sueño profundo, dejad que ilumine el mundo el astro de la verdad. Hemos compartido con todos ustedes, amigos, el prólogo y una excelente poesía dedicada a la oración de la pluma de Amalia Domingo Soler, la cantora del espiritismo. Agradecemos su fiel sintonía con nuestro programa Violetas para Amalia y lo invitamos a que nos sintonice a través de las frecuencias de Radio Espírita Uruguay, que estaremos aquí nuevamente para encontrarnos junto a la prosa, a la poesía y a los encantos de la pluma de Amalia Domingo Soler en su programa Violetas para Amalia.